Muy bien, mis hermanos amados, vamos a comenzar este día de clase con algunas preguntas sobre lo que vimos en nuestra última clase. Nosotros estamos estudiando ahora en nuestro estudio de las llaves del reino lo que tiene que ver con la autoridad de los pastores. Entonces, hemos visto hasta aquí que los pastores tienen autoridad para hacer ciertas cosas muy importantes, como por ejemplo todo lo relacionado con el ministerio, con la palabra, con predicar la palabra. Hemos visto también el tema de convocar a la iglesia, de poder examinar a los oficiales y a los miembros que van a ser recibidos y también la ordenación de oficiales. Hoy vamos a continuar mirando lo que nos falta de este punto de la autoridad de los ancianos, pero quiero saber si hay preguntas sobre esta parte de la autoridad de los pastores o de lo que hemos visto anteriormente con respecto a la libertad de la iglesia. Así que el tiempo para preguntas, mis hermanos, vamos a tomar solamente unos 15 o 20 minutos, dependiendo de las preguntas que tengamos, y vamos a empezar. Querido Isaac o mi hermana Erika, buenas noches. Adelante. Pastor Jorge, buenas noches. Pastor Luis, hermanos, ¿cómo están? Sí, tengo dos preguntas, Pastor. La primera es con respecto a lo que es la autoridad pastoral, y creo que nosotros el martes, creo que vimos sobre el bautismo, ¿no? Que los pastores son los que son responsables de esto. Bueno, pero, por ejemplo, leyendo lo que es Hechos, ¿no? Continuando con digamos, lo que hemos visto. En el caso de Felipe, por ejemplo, cuando bautizó al etíope, en ese caso, Felipe no era pastor, ¿no? Entonces, entiendo que hay casos especiales donde, bueno, a ciertas circunstancias, alguien tiene que asumir esa responsabilidad, ¿no? Y la segunda pregunta, pastor, es con respecto a, por ejemplo, el llamado, ¿no? Se habla mucho del llamado pastoral. Eh, yo entiendo que si tiene el llamado, y por lo que nos ha explicado, sea que esté en una iglesia o vaya a otra, se entiende que si tiene el llamado pastoral, bueno, Dios lo va a colocar en su tiempo, y va a asumir esa responsabilidad, ¿no? Pero le pregunto, pastor, en su experiencia, ¿ha habido casos en que, o puede pasar de que haya un pastor, o haya sido elegido un pastor por la congregación, y después ha ido a otra iglesia y ya no ha sido elegido, o en la misma iglesia después dejó de ser pastor quizás y ya no ha vuelto a ser pastor? Entonces, bajo esa premisa se entiende de que nunca tuvo el llamado, pastor, o es que eso va a depender de la congregación. O sea, en esos casos, ¿cómo se tomaría, cómo se entendería eso, ¿no? Esas serían las dos, pastor. Excelente. Gracias. Isaac, con respecto a la primera, mi hermano amado, que estoy agarrándola para no soltarla, que era con respecto al bautismo. Al bautismo, ok. Sí, Cuando uno mira el asunto relacionado con eso en el libro de Hechos, tenemos que aplicar la hermenéutica que nosotros hemos estado aprendiendo. ¿Y cuál es esa? Hay un tiempo que la iglesia tuvo cuando era un tiempo extraordinario y hay un tiempo ordinario. El tema de Felipe y el eunuco etíope de Hechos 8 está dentro del periodo extraordinario y es un diácono haciendo la tarea de evangelista y bautizando. Ese hombre estaba completo. Pero la idea es, él era un comisionado por los apóstoles, era un hombre enviado a hacer el ministerio, pero es un hombre de una forma o de un orden sobrenatural. ¿Por qué? Porque tenemos una sola iglesia en Jerusalén, tenemos un hombre que no es un pastor ordenado ni enviado de esa iglesia, sino un diácono, que milagrosamente llega a ese lugar, no te olvides de esa parte. Entonces, hay tantas cosas extraordinarias ahí que ciertamente eso nos muestra cómo los apóstoles tenían las llaves ministeriales completas sobre ellos. ¿Te acuerdas? Cuando ellos salen, las llaves se reparten. Entonces, por ahora, en esa parte de la historia de la redención, las llaves están sobre ellos y ellos pueden comisionar hombres para hacer cosas como esta. Pero esa no es la regla en la iglesia ordinaria. En la iglesia ordinaria, nosotros tenemos que reconocer que los que deben bautizar son los pastores, que son hombres llamados por la iglesia para poder ejercer el ministerio, y eso es parte del ministerio. Ahora, esto nos lleva a algunas preguntas interesantes. De hecho, hoy grabé un programa especial con el doctor Sam Waldron sobre su libro que vamos a publicar sobre el bautismo, y le hice algunas preguntas prácticas. Y entonces, una de las cosas clave que uno tiene que pensar es, hay un fenómeno que nosotros hemos vivido y quizás alguno hasta lo ha experimentado, que es el hecho de que hay gente que llega a las universidades y comienza a predicar
y entonces se hacen grupos de estudiantes. No es una iglesia, pero es un grupo de estudio, y ese que es su líder los bautiza a todos. Y entonces ese no es un pastor, no es un misionero, es un hombre que hace ese trabajo, pero entonces él va predicando y bautizando. Entonces, una de las preguntas importantes que le hice al doctor Waldron fue, ¿qué es lo que hace que un bautismo sea auténtico? Que sea algo que no tengas que volver a pedirle a la persona que se bautice otra vez o bautizarlo otra vez. Entonces él básicamente hablaba de la fórmula trinitaria, el hecho de que sea con agua y el hecho importantísimo de que esa persona haya sido cristiana. Pero él hizo una distinción que fue muy útil, y ya lo van a ver cuando salga el programa en unos días, pero la distinción que él hizo fue esta. Hay una cosa que es parte de la esencia del bautismo, que si no está una de esas cosas esenciales, eso no es un bautismo correcto ni bíblico. Pero hay otras cosas que son de un manejo correcto, apropiado del bautismo, que eso es otra cosa. Lo uno es lo que determina si eso es bautismo o no es bautismo. Lo otro es si ese bautismo fue hecho de toda la manera correcta que podría haber sido. Entonces, si hay un evangelista que no es pastor en ninguna iglesia, que nadie lo envió, pero es un hombre que predica la palabra porque ama las almas, aunque esté en ese desorden, porque es un desorden no ser un hombre enviado, ¿verdad? Pero ese hombre lo bautizó a esa persona. Eso si fue en la Trinidad, la persona siendo un creyente verdadero cuando fue bautizado, y el hecho de haber sido en agua, eso hace que el bautismo sea un bautismo. Alguien podría decir, bueno, no es la mejor forma de aplicar el bautismo porque hubiera sido mejor que sea una iglesia, un pastor, estamos de acuerdo y no hay discusión, pero eso es un bautismo. ¿Me hago entender? Entonces, la clave aquí es, y este es nuestro punto, la clave es tratar de volver a hacer lo que la Biblia enseña que nosotros tenemos que hacer. No vivir con las cosas esenciales simplemente para pasar, como decimos nosotros aquí, pasar rozando, pegar en el palo y casi no entrar, como cuando pateas al arco. Entró con las completas. No, la idea no es solamente hacer las cosas que son de la esencia del bautismo, sino practicar correctamente el bautismo. Y para practicar correctamente el bautismo, que es donde estamos hablando ahora, se necesitan pastores que hayan sido reconocidos por su iglesia local y que reciban esa autoridad de parte de Cristo y comisionados por su iglesia para ese fin. Ese es el propósito clave con respecto a ese tema. Denme un minutito y les pido disculpas. Voy a amarrar unos perritos por aquí. Voy a meterlos a la casa para que no hagan bulla con los ladridos. Un minutito nada más. Les pido disculpas por eso. Muy bien. Y ahora entonces nos lleva, Isaac querido, a la segunda pregunta. Y quiero que por favor me perdones y me recuerdes la temática. Me vas a decir una palabra y me voy a acordar, solo que ahora me olvidé. Sí, pastor, sobre el llamado. Oh, correcto, Llamado, correcto, el llamado. Muy bien. Entonces, con respecto al llamado, aquí hay una cosa importante. Lo que hace que un llamado sea un llamado verdadero es que sea confirmado por las personas del pueblo de Dios, que pueda reconocer en ti ese llamado. Nosotros vivimos en una cultura evangélica donde hay gente que dice, es que yo tengo el llamado, no se congregan, no tienen una iglesia, verdadero llamado. Capaz que sí. El problema es que siempre va a quedar con la duda de que no se legitimizó con el reconocimiento de la iglesia que dijo, tú tienes esos dones, tú tienes ese carácter. Entonces, los hombres no somos enviados en nuestro propio nombre, ni en nuestro propio deseo, sino por el reconocimiento de una iglesia local que certifica en nosotros que ese deseo es algo que verdaderamente
es un llamamiento porque hay otros que lo pueden reconocer. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué puede pasar en la práctica? En la práctica yo he conocido pastores que son hombres que Dios los ha llamado, pero que llegan ciertos momentos de su vida en los que ellos tienen que decir, hermanos, yo necesito parar, sea porque tienen algún asunto que atender en su propia vida, en su familia, con sus hijos. Y son hombres que Dios los llamó, pero que entienden su responsabilidad de tener que ser íntegros en lo que hacen y a veces paran ese trabajo que están haciendo. ¿Ok? Eso no significa que ellos no hayan sido llamados, significa que quizá no tomaron ciertas precauciones y siempre es un buen tiempo para tomarlas. ¿Me hago entender? Antes de que las cosas se destruyan, siempre es un buen tiempo para tomar precauciones. Ahora, por el otro lado, hay personas que fueron llamados a ser pastor con una iglesia que no estaba muy bien informada, una iglesia que no tenía realmente el entendimiento, sino que eh, era, vino algo a mi mente, pero no lo quiero decir, puede ser ofensivo, pero en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. ¿Me hago entender? Si uno tiene un estándar súper bajo, no hay entendimiento bíblico, no hay cualquier hombre que tenga ciertos dones, cierta capacidad, boom, él tiene que ser nuestro pastor, hay que escogerlo porque él... Y entonces, y no digo que no pueda haber en esa humildad o en esa pequeñez a veces de cosas y de conocimiento el hecho de que Dios levante a ciertos hombres. El problema es que el estándar no depende de cómo la iglesia lo ve. El estándar lo dio Dios. Y cuando una iglesia no entiende ese estándar, el problema no es, pero es que la iglesia me reconoció, sí, pero hay un conflicto si esa iglesia no tiene el entendimiento que se necesita. Por lo tanto, aquí viene el desafío. Si hemos de llamar pastores y diáconos en esta iglesia, aparte de los que tenemos, entonces tiene que ser con una mente informada, una mente que entiende cómo es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios demanda y eso buscarlo. Entonces, esa es la parte clave. Por eso puede darse el fenómeno, Isaac querido, que quizá son pastores en una iglesia y luego van a otra, pero la iglesia no los reconoce como pastores. Y entonces, eso podría pasar. Ciertamente no es agradable, pero es mejor el hecho de poder tener un estándar claro, que no es de superhombres, que no es de hombres con cualidades académicas increíbles, no, es hombres fieles que cumplan los requisitos que la Biblia demanda. Eso es lo que se necesita. El problema es, y muchos de ustedes saben que esto es así, hay pastores en ciertas culturas donde hay un gran pecado que pueden vivir en adulterio y ser reconocidos como pastores, porque ellos por lo menos viven en adulterio pero no tienen otro hogar. Me hago entender, podría ser el estándar tan despreciable por el hecho de no tener una visión bíblica correcta. La idea es, y este es siempre el desafío, volvamos a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Busquemos esa cualificación. Y el estar con otros también nos ayuda a siempre estar recordando que hay un estándar elevado, que Dios lo puso ahí y que nosotros tenemos que reconocerlo. ¿Sí? Muy bien, Isaac querido. Mi hermano Christopher, Gracias, pastor. encantado, Isaac. Vamos, pastor, buenas noches, hermanos. Quisiera hacerle también dos preguntas rapiditas. La primera de ellas es, una vez el Señor nos dé la posibilidad de que nuestra iglesia pueda contar con un colegio pastoral, si se quiere, como miembro de la congregación, ¿cuáles son las cosas de las que yo debo estar pendiente de, no de monitorear, pero saber que la administración de, de las responsabilidades de cada uno de los miembros de este colegio pastoral las están cumpliendo de acuerdo a la palabra? Esa sería mi primera pregunta, ya que justamente el Señor nos dará la oportunidad de poder escoger a hermanos que servir como pastores. Quería conocer su opinión al respecto. Esa sería la primera pregunta. La segunda es un poco más personal. Un reconocido pastor del que no puedo nombrar para poder cuidar los parámetros de nuestras clases, dijo una frase que me llamó la atención una vez. Dijo, todo pastor tiene que ser maestro, pero no todo maestro tiene que ser pastor. Mi pregunta especialmente sería, ¿considera que está bien que una persona tenga el deseo de poder hacer el uno y no lo otro? ¿O son dos actividades que son inseparables? Esa sería, pastor. Excelentes preguntas, Christopher querido. Excelente. La primera,
Con respecto a la primera pregunta, quiero preguntarte quiero hacer una precisión. ¿Qué quieres decir cuando dices colegio de pastores? ¿Te refieres a los ancianos de la iglesia, al grupo de ancianos de la iglesia? Es correcto, sí. Ok, ok, al ancianato, solo que suena como que fuera un lugar de viejito, ¿verdad? Pero sí, esa es la idea, al grupo de pastores. Muy bien. Ahora, cuando uno habla del ancianato o del grupo de pastores, de los pastores de una iglesia, esto es algo bien importante. No solamente se necesitan cualificaciones para llegar a ser pastor, sino para seguir siendo pastor. Y eso es algo clave. Hay hombres que a veces entran al ministerio, pero luego bajan todos los estándares y viven como sea y demandan, pero yo soy el pastor. Ahora, eso es ciertamente una contradicción bíblica. Esto no es como una cierta, el pastor Albert Martin daba la ilustración de como un policía que para poder ser policía se esfuerza y cumple las pruebas médicas y luego hace todo lo que tiene que hacer y entonces está perfecto, corre lo que tiene que correr en el tiempo que le dicen, hace los ejercicios que le piden, lo aceptan como policía y no sé cómo será en Perú, seguramente serán mejor que los nuestros, pero la cosa cambia físicamente en esos policías. La gran mayoría no tiene la figura esbelta que necesitaron para convertirse en policías. Y entonces pueden perder esa figura porque ya lograron el ser policías. ¿Me hago entender? Ahora, solo estoy generalizando, no estoy criticando a la policía de mi país. Realmente estamos agradecidos por ello, sobre todo en estos días. Ahora, pero este es el punto. En el ministerio, no solo el pastor debe tener estas cualificaciones bíblicas para empezar a ser pastor, sino para seguir siendo pastor. Si un hombre no cumple con las cualificaciones de 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1, no puede ser pastor. Pero si uno que siendo pastor las deja de cumplir, ya no puede ser pastor. ¿Por qué? Porque ese es el principio, son las cualificaciones de estos hombres. Son las cualificaciones que Dios demanda soberanamente que estos hombres deban cumplir. Ahora, esto nos lleva a un montón de detalles y preguntas que no es ahora el momento de entrar ahí. Solo quiero mencionarlo. ¿Qué pasa si un pastor cae en pecado sexual? ¿Puede volver a ser pastor? Son preguntas que son difíciles de responder si uno no mira todos los detalles que están detrás. Lo único que yo voy a decir es esto por ahora. Ser pastor demanda que eres un hombre irreprochable porque tienes la confianza de tu iglesia. Eres un hombre en quien tu iglesia confía en el sentido moral, en el sentido económico, porque no eres un hombre avaro, no eres alguien que está queriendo ganancias deshonestas. Eres un hombre de carácter, porque eres un hombre amable, amoroso, hospedador. Todas esas cosas, tú eres ejemplo de la congregación como pastor. Cuando alguien, vamos a poner otro ejemplo que no sea el de pecado sexual, porque pareciera que estamos como enfrascados en ese, cuando hay muchos otros. Vamos a imaginarnos que uno de estos pastores eh, sacó a la luz su carne y comenzó a pelear y se fue de los golpes con alguien. Ahora, esa actitud, que ya la veíamos porque era un hombre peleador, cuando alguien venía, siempre estaba como a las manos, pero ya finalmente se perdió el control, se nubló y peleó con alguien en la calle. Ese hombre puede volver a ser pastor porque la primera cosa que tengo que afirmar es, ese hombre ya no debe ser pastor. Ese hombre ya no puede ser pastor en ese momento. La pregunta es, ¿puede volver a ser pastor? Bueno, esa es una pregunta que hay que considerar y mirar algunas aristas y algunos detalles ahí. ¿Qué se necesita para que alguien sea pastor? Que tenga la confianza de su iglesia de que ese hombre es un hombre íntegro, que controla su carácter y que no es pendenciero. Alguien que siendo pastor hizo eso, es más difícil que la iglesia lo vuelva a ver como un hombre de paz, un hombre con carácter. ¿Me hago entender? Entonces, lo que hace que la cualificación sea a veces algo que no se puede cumplir, no es solo porque ese hombre lo haga o lo esté haciendo en ese momento, sino que hay cosas relacionadas con la confianza y con la figura que un pastor debe tener, que cuando se quiebran, a veces nunca más se pueden reponer. Lo mismo pasa con el adulterio. Piensa con esto. Si alguien es encontrado en un pecado de adulterio, ese hombre puede
restaurar su familia, puede crecer, puede hacer, pero el punto es, a veces la gente simplemente dice, no, pero ya no puede porque dice marido de una sola mujer. Ese no es el argumento, porque él sigue siendo el marido de su mujer y es una sola mujer. El punto no es ese. El punto detrás de ese principio es un hombre moralmente, sexualmente intachable. Un hombre en quien las hermanas de la iglesia puedan verlo con tanta confianza que no estén pensando que se quiere aprovechar de ellas o que les dé miedo quedarse a solas con él, no vaya a ser que les diga alguna cosa indecorosa. ¿Me hago entender? Y cuando hay un hombre que cae en un pecado sexual, esa confianza, no digo que nunca jamás, pero digo, es muy difícil recuperarla y se necesita un proceso muy claro para que un hombre así pueda ser puesto en el ministerio otra vez. Es más fácil decir blanco y negro. Ah, no, si hace esto ya no puede. Si hace esto ya no puede. Pero es que ese no es el principio bíblico. El principio bíblico es, pero ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede? Porque es un tema de confianza. Este es un hombre que es ejemplo. Ahora, ¿se puede retomar la confianza y a veces se puede regresar y con restauración puede? Yo creo que sí, pero no siempre es lo que pasa. Y la gran mayoría de veces no es lo que pasa. Entonces, ese es el tema. Ahora, volviendo a tu pregunta, mi hermano amado, ¿qué se hace o qué se debería pensar en el hecho de mi trabajo como miembro al ver a mis pastores? Tu trabajo como miembro es ver que tus pastores cumplan con esas cualificaciones. Y déjame decirlo de una mejor manera, pero tú no eres un auditor, tú eres un ayudante. ¿Ves la diferencia? El auditor es el que está mirando con lupa. A ver, voy a mirar aquí y te pones los guantes para ir a revisar, a ver qué hay por aquí, y tocas a ver si hay polvo. Eso no es la función de la iglesia. La iglesia ciertamente tiene que decir cuando hay un pecado, pero la función de la iglesia debería ser mejor vista como aquella que ayuda a que sus pastores nunca se descalifiquen, porque los mantiene cerquita. Cuando hay un pastor que comienza a hablar mal, a esa misma noche llegó ahí 2, 3 hermanos después de la reunión y dijeron, pastor, eso no estuvo bien. Usted no puede actuar de esa manera. Yo sé que el hermano fulanito dijo tal cosa, pero usted no puede perder el control porque usted es un hombre de Dios. Y los hombres de Dios tienen dominio propio. Usted es nuestro ejemplo, pastor. Usted tiene que arrepentirse de eso. Ese hombre se arrepiente, se fortalece y ahora tiene gente que lo ayuda para no caer otra vez en una provocación. Ustedes están salvando a ese hombre y ayudándolo a que no se descalifique. Pero si tú permites que un pastor sea un abusador, uno que grita, uno que está todo el tiempo mandando y hablándole mal a la gente, a veces, simplemente cuando la iglesia se comienza a desmoronar por ese tipo de abuso, es que la gente comienza a decir, sí, pero es que hace 10 años que esa no es la responsabilidad de la iglesia. No es pararse en el lugar de un juez si antes no estuvo para poder corregir y golpear a ese hombre para que no se descalificara. Entonces aquí somos un cuerpo y los pastores tenemos una grandísima responsabilidad. Y hay cosas que nos pueden descalificar mañana, sí, descalificado. Pero en todo lo que dependa de ti, Christopher, como miembro, no permitas que ninguno de tus pastores se descalifique. Ayúdalo cuando el pecado todavía es una semillita. Córtalo, ayúdalo, exhórtalo. Porque somos hermanos que nos necesitamos. Eso sí, con todo respeto, como a un padre. Porque ese es el lugar que Dios le dio a los pastores en la iglesia. Pero hermanos, permitir hombres en pecado dirigir la iglesia por la fuerza no es lo que una iglesia bíblica debe permitir. Una iglesia bíblica debe amar a sus pastores, cuidarlos y al mismo tiempo tener la Biblia abierta al lado de ellos. Porque la autoridad son ellos, bajo las estipulaciones y las limitaciones de Cristo. Y por encima de Cristo, por encima de ellos, está Cristo. Y eso es importantísimo. Entonces, no dejemos de orar, no dejemos de hacer nuestro trabajo. Es más fácil criticar que amar, ¿sí o no? Es más fácil tener una idea que realmente amar a los hombres que Dios nos dio. Y nosotros necesitamos amarlos. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer.
Sí, Christopher, espero que eso ayude un poco, mi hermano querido, en esa reflexión. Querida familia Herrera Tarrillo, Buenas noches, Pastor Rodríguez. Buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga, Bueno, hermano. justamente cuando estaba participando el hermano Isaac, me hizo recordar una pregunta, una duda que tengo de hace ya un tiempo y aunque ya que de Claro, hecho ella venía de, o sea, ella estaba casada con un pastor que cayó en adulterio, la iglesia, una iglesia muy grande, ¿no? Entonces la iglesia se separa por simpatía y le piden que las pastoree, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me bautizó, ni siquiera ella, sino me bautizó una líder mujer, porque ahí hay mucho feminismo, hay mucho liderazgo femenino, ¿no? Entonces, y de hecho, incluso ella fue ordenada por Benny Hinn. Ella se jacta de eso, ¿no? De que la ordenó Benny Hinn. Y yo ahora ya conociendo, digamos, un poco mejor la sana doctrina, yo me doy cuenta que definitivamente las enseñanzas y la forma de manejar la iglesia no es bíblica, ¿no? De hecho, ella no le rinde cuenta a nadie, ella lo maneja como si fuera su reino, ¿no? Porque hay mucha idolatría hacia ella. Entonces, yo tengo esa duda, digamos, ¿no? Si realmente fue un bautismo válido o no. mi hermano, es una pregunta excelente. Y justo lo que les decía hoy del programa con Waldron, fue muy bueno y yo fui al punto. Yo le hice esa pregunta por usted, así que le traigo la respuesta. Bueno, Gracias, cuando pastor. hablamos hace un momentito del tema de qué es lo que valida un bautismo, yo les dije que habían tres cosas centrales: agua, fórmula trinitaria y el hecho de que esa persona sea un verdadero creyente. ¿Ok? Entonces yo lo primero que debo preguntarle es, ¿usted era un verdadero creyente cuando fue bautizado? No me refiero a que entendía todas las cosas en profundidad como quizás ahora puede entender mejor, sino si usted era un verdadero cristiano que había creído, se había arrepentido, reconocía que la salvación era por la obra de Cristo Jesús y que usted corrió a Él buscando auxilio. Más allá de todos los detalles doctrinales, si usted lo entendía y se abrazaba de Él, significa que era un creyente y fue bautizado como creyente. Ok, ahora, ¿qué pasa con el ministro que oficia ese bautismo? Yo le voy a poner otro ejemplo. Digamos que a mí me bautizó un hombre, vamos a imaginarnos que me bautizó un hombre que después de 20 años de ministerio, apostata de la fe, abandona a su mujer y se va por el mundo viviendo terriblemente. Vamos a imaginarnos eso. Si el bautismo mío dependiera del oficial que lo realizó, entonces yo no sería, mi bautismo no sería bíblico ni correcto, porque quien me bautizó es un hombre que no era cristiano. ¿Me hago entender? Ahora, si eso fuera así, piensen lo que eso implica. A mí me bautizó fulano de tal. Ok, tengo que esperar que fulano de tal se muera perseverando para saber que mi bautismo valió. Pero luego, fulano de tal también tiene que esperar hasta que se muera quien lo bautizó para saber que va a perseverar hasta el fin y así sucesivamente. Ahora, ¿quién sabe si en algún momento el que bautizó, al que bautizó, al que me bautizó, realmente apostató de la fe y entonces el bautismo del que me bautizó, porque lo bautizó alguien que no valía su bautismo, entonces el de él tampoco valió, por lo tanto el mío tampoco? Me hago entender, se vuelve una cadena que es imposible, impensable, ilógica. No es lógico porque el bautismo es una señal, dice nuestra confesión de fe, para el bautizado de su unión con Cristo, de su nueva vida, del hecho de lo que ahora él tiene en Cristo Jesús, muerto y resucitado en él. Y eso cuando se hace en un verdadero creyente con agua y en la fórmula bautismal, es un bautismo bíblico. Eso incluye, aun si quien lo bautizara fuera un ministro que no haya sido ordenado, un evangelista que predicaba en la universidad o una mujer que hacía la función de una pastora. Lo que estoy diciendo es bien controversial y quiero que lo pesen, no lo tomen como palabra final, pero si nosotros vamos a decir que una pastora
no estoy apoyando el ministerio pastoral, ni estoy diciendo que es correcto, es completamente incorrecto, está fuera de todo principio bíblico. Pero mi punto, espero ser claro en eso. Si fue ella o fue un hombre que mañana va a apostatar de la fe porque no es un verdadero cristiano, o si fue un hombre que iba de pueblo en pueblo predicando y bautizando y a pesar de su desorden Dios lo salvó, Dios lo usó, perdón, para salvar a otros. Si fuera así y yo era cristiano y fue en agua y fue en la fórmula trinitaria, entonces mi bautismo es bíblico. ¿Me hago entender? Ahora, no es un bautismo practicado como se debería practicar y como nosotros deberíamos, pero es un bautismo que a pesar de las deficiencias de los otros detalles, si tiene estos tres elementos, es un bautismo bíblico. Entonces, mi hermano, en ese sentido, la pregunta no es para la pastora, ni la pregunta es si la pastora fue ordenada por quien haya sido cualquier falso maestro o perverso como Benny Hinn. La pregunta es si usted era un cristiano verdadero. Y la pregunta es si se usó agua. Y la pregunta es si fue en el nombre de la Santísima Trinidad. Si eso es así, creemos que eso es o eso cumple con los principios de un bautismo, aunque no haya sido un bautismo bien practicado con todos los elementos y los detalles de un bautismo que tiene todo lo que Dios pide. ¿Me hago entender? Espero que Sí, eso, pastor, gracias. espero que eso ayude y traiga un poquito más de luz, mi hermano querido. Gracias, muchas gracias. Esa es solamente una respuesta más, no la respuesta, una respuesta más. Pero espero que la analice, que la piense y que pueda ver estos argumentos a la luz de la palabra. Así que, y que el Señor traiga paz a su conciencia, porque sentir que uno no ha cumplido con eso, que no sabe si lo ha hecho bien, o es algo que podría afectar un poco la conciencia. Así que ánimo y encuentre eso en las respuestas que el Señor nos da en su palabra. ¿Sí, mi hermano? Muchas gracias, pastor. Con mucho gusto, mi hermano. Muy bien. Quiero saber, tenemos dos preguntas, esas van a ser las últimas de por ahora. Tenemos a Daniel y de ahí a Álvaro o a Yadira. ¿Ok? Daniel, mi hermano. Pastor Jorge, buenas noches todos mis hermanos. Eh, Tengo dos preguntas, pastor. He sabido que cualquier hermano, ya sea joven o mayor, que tenga llamado puede ser pastor, pero si un hermano mayor, jubilado o de 60 años para arriba, frente a un candidato pastor joven, eh, la iglesia puede tener preferencia por el mayor o por el menor. ¿Qué se puede hacer ahí frente a esta realidad, no? Y la segunda es si con autorización del pastor, el diácono o el padre biológico cristiano puede bautizar a su hijo. Muy bien, Gracias. empecemos por la segunda. ¿Qué te parece, Daniel? Está bien, pastor. La respuesta es no. No, porque es algo que tienen que hacer los ministros de Cristo. Eso es parte de lo que hemos visto en la autoridad, ¿verdad? Si ellos recibieron la autoridad, entonces así es como se debe hacer. No es legítimo porque no es un asunto familiar. En la familia y en el círculo de la familia, el padre tiene autoridad sobre la vida de ese hijo, hasta que el hijo tiene su propio hogar o tiene la decisión de poder gobernar su propia vida en los parámetros del Señor, ¿verdad? Ahora, el punto es que en la iglesia estamos hablando de la esfera eclesiástica, donde la familia es la familia, pero no puede de ninguna manera ser movido por un asunto familiar lo que Dios ha ordenado en la iglesia. Les voy a poner otro ejemplo. Espero no ofender a nadie, solo estoy dando ejemplos de este mismo aspecto. Celebrar la cena del Señor en un matrimonio. Algunos matrimonios tienen la costumbre de que cuando el esposo y la esposa se están casando, sí, entonces el pastor les comparte la copa y el pan y entonces celebran la cena. Eso es algo fuera de lugar completamente en el sentido de la esfera en donde está. Porque el matrimonio es parte de la esfera familiar. Y aunque podemos hacer una celebración eclesiástica, es una celebración de comunidad, no es un culto. Y la cena del Señor es una ordenanza para la iglesia, no solo para algunos. Por eso no debíamos tomar la cena del Señor estando cada uno en su casa en el tiempo de pandemia,
Por eso no se puede tomar la cena del Señor de manera familiar, porque es algo que fue dado en la esfera de la iglesia. ¿Me hago entender? Entonces lo mismo pasa con el bautismo. Claro, que el pastor puede tener el cariño de pedirle al papá que venga y que lo ayude puede ser. Sinceramente, creo que tenemos que ser cuidadosos de no quebrantar los principios bíblicos por tratar de satisfacer algo que se ve bonito, claro. Ahora, yo tengo el privilegio, Dios quiera salvar a mis hijos porque tendré el privilegio de bautizarlos, pero eso no es algo que es parte de mi esfera como padre. Como padre tengo que enseñarles en el culto familiar, tengo que orar con ellos, tengo que leer la Biblia, tengo que enseñarles a clamar, pero son las autoridades en la iglesia las que tienen que llevar a cabo esa ordenanza. ¿Ok? Ahora, volviendo a la primera pregunta, que mi hermano amado, le pido disculpas, ¿me podría repetir solo una palabra para acordarme cómo era? Tengo una respuesta, pero no me acuerdo la pregunta. Está bien, pastor. Frente al llamado para pastor de hermanos mayores Ah, ok, jubilados. ok, Ok. me acuerdo. Gracias, mi hermano querido. Entonces, aquí tenemos que partir de una premisa, Daniel amado. ¿Por qué preferir? ¿Por qué preferir? La idea de podríamos preferir al mayor en vez del joven, porque el mayor tiene... Cuando uno habla de preferir, cuando esa palabra está en la mente, uno tiene la idea de un solo pastor en la iglesia. Solo se puede tener un pastor. Entonces, claro, si solo tengo una vacante para ese lugar, yo quiero que sea el más experimentado, el más sabio, el que tenga mayor madurez, el que tenga, claro, porque es una sola vacante. Y entonces yo puedo preferir. Pero nosotros creemos no en un solo pastor, sino en una pluralidad de pastores y en una paridad de pastores. Eso significa más de un pastor y todos los pastores con la misma autoridad. Ahora, si yo tengo un hombre que es joven, que tiene los dones, que tiene el carácter y el testimonio, no escogerlo en ese momento por el hecho de su edad sería un atentado en contra de la palabra de Dios. Ahora, si tengo un hombre que tiene los dones, que tiene el talento, pero que le falta madurar, podemos esperar y seguir orando por él sin descartarlo, decir, no, tú no eres apto, sino decir, vamos a seguir trabajando contigo y orando para que Dios te dé lo que hace falta. Y eso es legítimo. Y recuerden esto, la edad no significa madurez necesariamente. Dios quiera que así fuera. Dios quiera porque tiene mucha cercanía. Un hombre anciano o un hombre que tiene algunos años tiene la experiencia también práctica de haber sufrido, haber ganado, haber perdido, haber pasado muchas pruebas. Y eso es lo que va forjando tu carácter. Qué contradictorio y qué triste es ver a un hombre anciano inmaduro. O ver a un hombre anciano que no ha aprendido de sus propios pecados o de su debilidad. Y es un hombre que no puede descansarse en él la responsabilidad de cuidar a otros, porque él no es capaz de cuidarse a sí mismo. Ahora, por eso la edad no es una cosa que determina, pero el carácter y lo que Dios demanda sí. Entonces, a veces, aun cuando Dios nos ha dado hombres dotados, ponerlos en el tiempo correcto es sumamente importante. Quiero ponerles un ejemplo. Yo crecí en el campo, así que casi todos mis ejemplos son del campo. Imagínense un arbolito de naranja, que son lindos, y ese arbolito de naranja ustedes lo tienen ahí y ustedes dicen, qué lindo, es un arbolito de naranja, así que le voy a colgar aquí una hamaca. Sí, sí, hablamos lo mismo con la palabra hamaca, ¿verdad? Una hamaca. Y entonces le voy a colgar una hamaca y le voy a colgar otra hamaca al otro arbolito que es un pequeño arbustito recién sembrado. Y porque es un árbol de naranja, así que tiene que sostener esto. Y me subo y pongo la hamaca y me tiro. Y sobre todo si me tiro yo en esa hamaca. Ese árbol se quiebra, lo desgajo las ramas. Y digo, ¿pero qué pasó? Si yo vi el otro día en la finca de este hermano
que él tenía 2 árboles de naranja a la misma distancia, puesto una hamaca y funcionaba perfecto. Si estos son árboles de naranja, ¿por qué no funcionan? Y viene uno y me dice, Pastor Jorge, contrólese. Es porque estos tienen 1 mes y los otros tenían 10 años. Debe haber alguna diferencia. Y el punto no es el tiempo en la ilustración que estoy dando. El punto es la madurez para poder soportar la carga del ministerio que debe tener un hombre. Y a veces buenos hombres pueden ser lastimados al ponerlos antes de tiempo. Así como también podemos hacerle daño al corazón de un hombre por no ponerlo a tiempo. ¿Qué se necesita? Pastores sabios que sepan el estado de sus ovejas y sepan cómo tratar con aquellos a quienes Dios les ha dado dones, talentos. Esto es un trabajo de tiempo completo de un pastor. Buscar quiénes son esos hombres y saber cuándo es el tiempo para que no sea que la fruta se la saque muy verde o la saques cuando ya no la puedes comer porque esperaste demasiado tiempo. ¿Qué se necesita? Sabiduría, consejos, ayuda. Y por eso lo que estamos haciendo con la iglesia ahora es una buena cosa. Porque hay hombres que tienen un buen tiempo deseando quizá el ministerio. Porque quizás hay jóvenes que desean el ministerio. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta? Te voy a decir cuál no es y te voy a decir qué respuesta es peligrosísima. Vamos a poner entre las diferentes edades la madurez que tiene cada hombre y el momento en el que están, eso sí es otro trabajo. Y que Dios siempre la humildad de poder pedir ayuda mientras esté solo, pedir ayuda para poder aconsejarlo, así como lo he hecho hasta ahora. Por eso estoy aquí. Porque hay un hombre diciendo, ayúdenme, vamos. ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves, Pastor Jorge? Y discutimos ideas, porque de eso se trata. Se trata de caminar con otros que te digan la verdad, con otros que te ayuden, con otros que te exhorten. Y eso es lo que estamos viviendo ahora como iglesia. Así que es una bendición poder mirar eso. Mi hermano Daniel, espero haber contestado por lo menos en parte esas preguntas magníficas, muy importantes, por cierto. Gracias a todos por sus Muchas preguntas útiles. Y gracias. ahora, para cerrar este tiempo inicial, vamos a pedirle al gran Álvaro que nos haga su pregunta, su duda, o a mi hermana Yadira, a cualquiera de los dos, que es la última pregunta de ahora. Pastor, buenas noches hermanos, gracias por este tiempo. Tengo una pregunta, bueno, no sé si ya se habría hecho, pero siempre es una pregunta que está en mi mente, y es sobre la irreprensibilidad de los ancianos respecto a lo siguiente, ¿no? ¿Desde cuándo se mide esa irreprensibilidad o se cuenta esa irreprensibilidad? Pregunto esto porque, por ejemplo, conozco contextos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en contextos carismáticos, donde uno empieza la vida no de la mejor manera, ¿no? Y de pronto llegan a la sana doctrina y sus vidas verdaderamente dieron un cambio, ¿no? De 180. Pero ese siempre es una pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo, desde qué momento se mide la irreprensibilidad? ¿Es desde que se convierte o desde que está cuajado espiritualmente? No sé. Es una pregunta, Ok. pastor. Muchas gracias. Es una buena pregunta que tiene presuposiciones consigo mismo. Y está perfecto tratarlo. ¿Por qué? Porque entonces el ser irreprensible pareciera que es algo en el récord simplemente, pero no necesariamente algo en la actualidad. Entonces, ciertamente hay cosas que deben estar en tu récord, que deben ayudar y fomentar el hecho de que la gente pueda confiar. Pero la pregunta de ser irreprensible no es mirar hacia atrás, es mirarte. Y entonces yo veo a Álvaro y pregunto, ¿este hombre es marido de una sola mujer? Y quizás podría salir o venir a la mente, pero antes pudo haber vivido así, o pudo haber tenido esto, o tuvo esto. Pero aunque todo eso es parte de lo que uno está mirando, realmente la pregunta está en tiempo presente. ¿Eres un hombre irreprensible? Yo puedo recomendarte como miembro de tu iglesia, como un hombre que es marido de una sola mujer, que ama a Yadira con su corazón, que como dice el pastor Albert Martin, Yadira es la única mujer
en tus pensamientos, en tu vida y en tu habitación. ¿Puedo decir eso de ti hoy? ¿Puedo decir que la forma en la que tú llevas tu vida es la forma de un hombre que muestra el carácter de Cristo gobernando a tus hijos cuando Dios te los dé, ¿verdad? Pero pensando en eso, ¿es así? ¿Puedo decir eso de ti? Entonces, la clave es que es una pregunta de examen presente. Acuérdense lo que hablamos hace un momento. Sigue siendo un examen presente. El pastor José Luis es un hombre marido de una sola mujer. El pastor Jorge sabe cuidar bien su casa. El pastor José Luis es un hombre pendenciero. El pastor Jorge es hospitalario. Eso no es algo que lograste. No es como, ya cumplí, listo. Pero tampoco es algo que ya cumplí en algún momento. Sino es algo que yo soy. Que yo soy. ¿Quiénes deberían ser nuestros líderes? Hombres irreprensibles que pudieron haber sido muy pecadores y que pudieron haber tenido un pasado muy difícil, pero que la gracia de Dios los transformó, y de eso no hay ninguna duda, porque es evidente que eso ya no son, y ya no son lo que eran antes. ¿Me hago entender? Cuando dice marido de una sola mujer, no significa que no esté divorciado. Eso es uno de los conceptos difíciles que a veces nosotros entramos en conflicto, porque le dejamos o queremos que la Biblia diga cosas que en realidad no está diciendo. Y sí, tener un divorcio en tu vida es algo que ciertamente va a levantar reparos, porque si yo sé que te divorciaste, lo primero que voy a preguntar es, ¿qué pasó? Y si tú fuiste el culpable de ese divorcio, eres un hombre que ahora ha restaurado eso. Te has reconciliado con ese pasado. Estás actuando de una manera completamente distinta en este presente. Eres un hombre que después de ser así, se puede confiar en ti con respecto a este tema. Me hago entender, son muchas preguntas y que ciertamente hay muchas maneras diferentes de pensar, pero el principio bíblico es inquebrantable y no se puede entender de otra manera. Al hombre que están pensando ponerlo en el ministerio, es un hombre en el que se puede confiar porque es un hombre íntegro sexualmente, en su carácter, financieramente, es un ejemplo espiritual, es un hombre que guía bien su casa. No te estoy preguntando si tuvo problemas hace 10 años con sus hijos. No te estoy preguntando si hace 15 era un borracho perdido. Te estoy preguntando si es un hombre en quien tú podrías poner toda la confianza de poner tu alma, porque es un hombre irreprensible hoy. Esa es la pregunta al final. Así que, ¿el récord importa? Sí, sí importa, por supuesto. Pero el récord es algo que simplemente te hace cumplir o no cumplir. No, es el presente. Y a veces tu presente está marcado por lo que hiciste. Definitivamente. Y a veces es prudente, hombres que hicieron cosas en el pasado que no estuvieron bien, quizás es mejor que no sirvan como pastores por causa de el vituperio al nombre de Cristo que pudieran traer asuntos no resueltos. Pero la pregunta es si esos hombres son irreprensibles, hombres dignos de confianza, en los que podamos poner nuestra vida espiritual y la dirección de una iglesia que tiene que ser guiada espiritualmente. ¿Me hago entender? Eso es clave. Muy bien, espero, Álvaro, haber respondido tu pregunta. Y solo quiero volver a algo. Me acordé, Christopher, de algo que me preguntaste y no te dije, que fue la pregunta de si el que enseña tiene que ser pastor o todos los pastores enseñan. Primero te quiero decir que quien haya sido ese hombre que dijo eso, tenía toda la boquita llena de razón, porque así es. ¿En qué sentido? Bueno, todos los pastores deben saber enseñar, todos. Porque el que no sabe enseñar no puede ser pastor. Pero no todos los que saben enseñar tienen el llamado pastoral. Y para ser pastor tienes que anhelarlo. Ahora, eso no significa que uno sea más espiritual que otro. Tú enseñas, pero yo tengo el llamado, yo soy mejor que tú. No. A Dios le plació ponernos como Él quiso y donde Él quiso. Y a unos
nos puso en el alma tal fuego que aunque nos ofrecieran el municipio de Lima, diríamos, el municipio como rebajando lo que significa, ¿verdad? O el reinado del mundo. No, porque no hay nada más importante que lo que yo tengo. Y uno puede hacer un montón de cosas y trabajar y porque tiene que sustentar su hogar, etcétera. Y eso está muy bien, pero nunca te quitas tu ropa de pastor, porque eso es lo que eres, eso es lo que Dios te llamó a hacer. Y en tu empresa así es como te reconocen, y en tu trabajo así es como te ven, y así es como tú ves tu trabajo y todo lo que haces, porque tú no puedes pensar el mundo de otra manera. Eso es lo que Dios le pone en el corazón a esos hombres. El gran Spurgeon dijo una vez, si alguien se puede dedicar a otra cosa, que se dedique a otra cosa. Porque los que quieren ser pastores no pueden dedicarse a otra cosa. Y podemos temporalmente hacer cosas para podernos dedicar a lo que es nuestro oficio, como ser vendedores, trabajar en una empresa, tener una empresa. Todo eso lo podemos hacer como algo para poder hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Un pastor que ha sido llamado por Dios no está diciendo, ay, es que yo no sé si ser hombre de negocios o ser un pastor. Yo no sé si dedicarme a mi carrera o ser un pastor. Porque el que quiere ser pastor no puede ver el mundo de otra manera. Ahora, eso es algo que va el Señor poniéndolo con claridad en el alma a medida que pasan ciertas cosas y también con entendimiento. Pero no todos los hombres quieren eso, Christopher. Y está bien porque no a todos los hombres Dios los llamó a eso. Pero si Dios te dio dones para enseñar, más te vale ponerlos a la disposición de tu iglesia local. Por lo tanto, todos los que enseñan deben hacerlo con los dones que Dios les dio, pero no todos son llamados a ser pastores. De hecho, nuestra confesión de fe lo reconoce así y habla de los hombres dotados. Los hombres dotados son hombres que la iglesia reconoce como hermanos capaces de enseñar, pero no son pastores. Ellos enseñan con la autoridad del Señor, de sus pastores y de la iglesia, pero no son pastores. Y esos hombres, por cierto, son muy útiles en el ministerio. ¿Sí? Muy bien. Eso me acordé ahí de mientras pensaba en la otra pregunta. Muy bien, vamos a tomar el tiempo ahora. Quiero decirles esto, mis hermanos. Hacer preguntas es una forma de aprender. Y aquí, aunque no estamos llevando el libreto de lo que estoy diciendo, porque ahora lo vamos a empezar otra vez, las preguntas que están alrededor te ayudan a entender el por qué. Cuando uno contesta preguntas, no debería simplemente decir sí, no, sino por qué. Y el por qué es lo que te da la base para poder entender, por eso no, por eso sí. Y mientras vemos ese por qué, vamos construyendo alrededor de lo que estamos aprendiendo. Así que, por ejemplo, sin que nos demos cuenta, todo el tema de llamamiento, algunas cosas relacionadas con los dones y las cualificaciones que se requieren, las estamos viendo ya, aunque es algo que vamos a ver en nuestras próximas clases, pero lo hemos adelantado y lo estamos construyendo desde una reflexión bíblica. Así que eso es importante. No es una hora perdida, es perfectamente aprovechada. ¿Ok? Vamos a darle entonces el tiempo que nos queda. Yo, pastor, te voy a pedir un permiso especial para irme hoy como a las 1:40 para poder estar a tiempo en mi clase del Seminario del Ecuador, pero vamos a tomar estos 40 minutos sin parar y por eso requiero toda su atención. Si puedes prender tu cámara y dejarme ver que estás ahí y puedo conversar contigo y llamarte por tu nombre, me va a hacer muy feliz. Si puedes prender tu cámara, es un gozo saber que estás ahí. Muy bien. Hemos visto entonces hasta aquí algunas cosas que implican la autoridad de los pastores. Número 1, la autoridad que recibieron para la palabra. Y para la palabra implica la predicación, predica con toda autoridad, pero también implica lo que tiene que ver con los sacramentos o las ordenanzas, el bautismo y la cena. Los pastores recibieron esa autoridad. En segundo lugar, vimos que los pastores tienen todo lo que se necesita para poder gobernar la iglesia. ¿Y qué se necesita? La capacidad, el poder para convocar. Y eso lo vimos en la clase anterior. Pero vamos a ver hoy que hay otras cosas aparte de convocar que también son parte de este poder que tiene para dirigir la iglesia de esa manera práctica.
En tercer lugar, vimos que el pastor tiene autoridad para examinar a los ancianos, a los oficiales y a los miembros que van a ser recibidos. En cuarto lugar, vimos que el pastor también tiene la autoridad para ordenar a los oficiales de la iglesia. Eso nos lleva entonces, en quinto lugar, la quinta autoridad o cosa en la que el pastor recibió autoridad es para poder abrir las puertas del discurso y del silencio en una asamblea. Abrir las puertas del discurso y del silencio en una asamblea. Quiero que notes, y para que esto sea fácil para nuestra mente, quiero que pienses en esto. Si al pastor se le dio la responsabilidad de gobernar, es necesario que parte de su poder sean cosas con las que puede gobernar su iglesia. Así que ya hemos visto que la puede convocar, pero ahora vemos que es el pastor quien recibió la autoridad de poder abrir la puerta de la conversación o del hablar el discurso, o de cerrarlo y decir, hermanos, vamos a orar ahora, ya no vamos a tratar este tema, vamos a hacer aquello. Es él el que lidera y es parte de lo que Dios nos dio. Nosotros podemos ver esto por ejemplo, dice, fueron los oficiales de la sinagoga quienes mandaron a Pablo y a Bernabé a abrir sus bocas para que dijeran alguna palabra de exhortación. Hechos 13:15. Ahora, alguien podría decir, pastor, pero ¿por qué John Cotton utiliza la sinagoga para poder mostrar un principio y decir que eso es de la iglesia? Bueno, porque el principio es este. Los que gobernaban la sinagoga tenían la autoridad para poder decirle al que venía, ahora puedes hablar. En la iglesia, que también es un cuerpo reunido, el que lidera tiene también la autoridad para poder abrir el discurso y permitir que alguien hable o hacer que haya silencio para que haya orden en esa conversación. Esto es lo que hace que este hombre pueda poner el orden que se requiere cuando alguien habla de manera equivocada. Hermanos, los pastores tenemos la responsabilidad de mantener el orden en la asamblea. Y a veces, y lastimosamente todos nosotros podemos decir que así ha sido en algún momento, a veces hay desorden en la asamblea. Quien es llamado a poner orden es aquel que Dios le dio la autoridad para abrir el discurso y cerrarlo. El pastor lidera y eso es parte de esta preciosa responsabilidad. Preparar de antemano los asuntos que van a ser tratados en la asamblea. Recibieron la autoridad de asuntos que han de ser tratados en la asamblea. Hermanos, esto es tan importante en una iglesia, porque cuando no hay orden, cuando no hay una correcta planificación, cuando no se ha pesado correctamente las cosas, cuando no se ha pedido consejo correctamente y el pastor se para a hablar, normalmente lo que trae es controversia, dificultad, molestia, porque simplemente se siente que las cosas no se están haciendo como Dios quiere. Pero cuando hay un hombre que antes de convocar a la iglesia se ha preocupado de que todo lo que se tenía que hacer se ha hecho, que cuando se va a hablar de un tema se tiene preparado de antemano todo lo que se requería, eso trae paz. Les voy a poner un ejemplo. Hablemos de la disciplina y hablemos de la elección de un pastor. Son dos cosas diferentes, pero dos cosas en donde el pastor es llamado a poner con anticipación las cosas en orden antes de convocar a la congregación. ¿Qué pasa si cuando tú vas a ejercer una disciplina eclesiástica, te reúne el pastor y te llama? No piensen en ustedes o en José Luis, piensen ahorita en general, voy a hablar de cualquier iglesia. El pastor te llama y te dice, vamos a reunirnos para tratar el pecado del hermano fulano, porque ya estamos en el tercer paso de disciplina. Eso es bíblico y es necesario. Pero cuando se paran, te das cuenta que el pastor realmente nunca ni siquiera preguntó si se había hablado en privado con esa persona. Luego te das cuenta que el pastor no sabe cómo fue esa conversación con testigos, porque
hay gente que dice una cosa y hay otros que dicen otra cosa y se arma una discusión al frente de él en medio de la asamblea. Yo te pregunto, si el pastor ejerciera su autoridad para poder decir gentil y publicano, ¿tú crees que eso sería de bendición para la iglesia? ¿O eso podría dividir la iglesia? Esa es la importancia. Una disciplina mal hecha, sin mirar todos los detalles y sin haber hecho los procesos bíblicos, para lo único que sirve es para controversia y problema. ¿Qué pasa si vamos a elegir un pastor y el proceso es súper oscuro? Nadie sabe lo que se hizo, el hombre que va a ser puesto en el ministerio es alguien que solo algunos lo conocen, y entonces, pero viene y ya el pastor va a hacer una elección, y entonces hace una votación, pero la iglesia no sabe cuáles son sus responsabilidades, no sabe nada, no está muy al tanto, pero se dice tienes que votar. Y votan. Y el 60% elige al pastor y el 40% no. ¿Qué crees que va a pasar el próximo domingo cuando ese hombre se pare como pastor de esa iglesia? No es para bien, no es para bendición, no trae gloria al Señor y no trae paz. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad del pastor no se usó correctamente. La autoridad de preparar los asuntos con anticipación es parte de la autoridad que tengo. Yo puedo como pastor decir, ven acá. ¿Hablaste con el hermano antes de llevarlo delante de testigos? Sí, pastor, yo hablé. Muy bien. Ven acá. ¿Él habló contigo? Sí, pastor, él habló conmigo. Muy bien. Los testigos, vengan. ¿Qué fue lo que vieron, hermanos? Pastor, la verdad es que esto pasó así, así, así. Y entonces cuando el pastor se pare ese domingo, o ese sábado, o el día que sea, no hay desorden. Hay una iglesia golpeada porque siempre que alguien se trata el pecado, que alguien no quiere confesar o arrepentirse, es difícil. Pero no hay desorden. No hay división. No hay conflicto. Porque todos los que están ahí van a poder ver con claridad que se han hecho las cosas bíblicamente. Puede ser que a alguno no le guste, pero la iglesia no se divide porque las cosas se han hecho con claridad. Lo mismo pasa con un pastor. Yo les contaba el otro día cómo fue lo del pastor Taylor. Y ha sido un gozo para nosotros, pero le voy a decir qué es lo que trae más gozo. El día de la ordenación, creo que fue a ustedes que les conté que habían 9 pastores. Sí les conté esa parte, ¿verdad? Que 9 pastores vinieron y ¿saben qué fue lo más lindo? No fue que 9 pastores hayan estado ahí solamente. Claro que eso fue una fiesta. Era ver a una iglesia contenta, de acuerdo, sometida bajo la autoridad de ese hombre que ellos habían reconocido. Y que aunque no todos estaban seguros al principio quizá, ahora todos habían llegado al entendimiento de que ese era el hombre que Dios nos estaba dando como pastor. ¿Sabes? Eso trae gozo. Cuando hay un proceso que se hace claro, porque los asuntos se prepararon de antemano. Por supuesto, nosotros no somos ningún ejemplo de nada. Solo quiero reportarles la sensación en mi alma de ver una iglesia contenta. De ver una iglesia que siente se hizo lo que Dios quiere. Hermanos, esa es la autoridad del pastor. Hacerlo de tal manera que la iglesia puede ver delante de sus ojos que se están haciendo las cosas como Dios quiere. ¿Y qué hace una iglesia cuando ve eso? Se goza, se alegra, se disfruta de poder participar y ser parte de algo así. Esa es la autoridad que los pastores recibieron. Y es una autoridad que hay que usarla bien. ¿Ok? Eso me lleva a la autoridad número 7. También lo que nosotros ya hemos hablado, que el pastor tiene 2 responsabilidades que son parte de su autoridad cuando hay disciplina eclesiástica. Ya sabemos qué es lo que la iglesia tiene como libertad cuando hay una disciplina eclesiástica. La iglesia debe participar como jurado y tiene que mirar y comprobar que hay un pecado no arrepentido,
tiene que llamar al arrepentimiento y luego tiene que dar su veredicto. No se arrepintió, hay un verdadero pecado, etc. Esa es la parte de la iglesia. La pregunta es, ¿y cuál es la parte de los pastores en este mismo escenario? Son dos. Y son dos que vienen con la idea de jus dicere o jus dicere y sententiam ferre. Son dos frases latinas que significan jus dicere, significa administrar justicia, y sententiam ferre significa dictar sentencia. Por eso decimos que es como un juez. ¿Por qué? Porque esta autoridad que recibió, la primera, jus dicere, es el poder decir, el poder plantear cuál es la voluntad de Dios sobre este tema. Cuando la iglesia se reúne en el tercer paso de disciplina, el pastor se para como un escribano, como un abogado de parte de Dios, como un juez, y dice, esto es lo que el rey de la iglesia ha enseñado y ha dicho. Él ha ordenado que cuando se hace este proceso se llegue a este tercer paso. Él ha ordenado que la iglesia pueda mirar ese pecado, considerarlo y llamar a la persona que no se arrepiente al arrepentimiento. Él ha determinado también que es la responsabilidad de la iglesia el tener que dar un veredicto al final después de hacer su parte. Y entonces, después de decir eso, después de jus dicere, y se ha pasado el proceso de que la iglesia lo vio y da su veredicto, entonces el pastor tiene sententiam ferre, que es el hecho de poder declarar o dictar sentencia, gentil y publicano. Hermanos, parte del orden es que el pastor tenga estas responsabilidades. Él pone los principios que Dios ha dado y los recuerda al pueblo, y luego sentencia a través de todo el proceso terminado, cuando el pueblo ha comprobado que las cosas son contrarias a lo que Dios dice. Esa es la responsabilidad de un pastor. Por eso nosotros volvíamos al mismo punto. Por eso no se puede excomulgar a un pastor, porque no puede dictar sentencia a la iglesia. Los pastores hacen eso. Pero los pastores tampoco pueden dictar sentencia sin un veredicto. Por eso se necesitan las dos partes. Pero es autoridad de los pastores dictar esa sentencia. Eso nos ayuda a contestar algunas preguntas prácticas sobre qué pasa con la disciplina eclesiástica cuando no hay pastores. Cuando no hay pastores, se necesita pedir ayuda a otros pastores. Y aunque la iglesia siempre va a tener la libertad de comprobar que hay un pecado no arrepentido, son los pastores los que tienen esta autoridad de dictar sentencia al final. No es un pueblo que simplemente se vuelve una anarquía. Miren, yo les pido perdón, a veces mis ejemplos también vienen, me encanta ver películas. Con mi familia nosotros somos fans de nuestras noches de película los viernes por la noche. Por eso no tenemos clase los viernes por la noche, señores, aquí. Pero la idea es esta. No sé si ustedes se acuerdan, no sé si son mundanos como yo, pero no sé si se acuerdan en las películas de Batman, cuando llega el momento en que el caballero de la noche se va y el pueblo se organiza y se hace una especie de juicio civil. Y el juicio que daban era que los mandaban a caminar en la nieve sobre el río y se morían, etc. Pero la anarquía que había, que uno la puede percibir solo mirando la película, te imaginas estar ahí, donde la gente lo agarra, este tiene que ser juzgado, y entre todos a la fuerza lo tiran. No hay ninguna ley, no hay nada escrito, no hay ningún orden. Simplemente uno que lo pusieron ahí por la mayoría y que se sienta en un banco y dice, ¿qué quieren que hagamos con él? ¡Mátenlo! Mándenlo afuera que muera. Y así es como se hace el juicio. Cuando uno siente eso se llama anarquía. Porque no hay realmente un gobierno, no hay una dirección. Hay un pueblo enardecido que simplemente lo hace. En estos días de tanta delincuencia, al ver que a veces los jueces, la policía o los militares no hacen su trabajo, la gente reacciona. Yo sé que debe ser igual en Perú. Y entonces aparecen las noticias, la triste realidad
de alguien que fue agarrado robando y entonces le prendieron fuego y lo mataron. El pueblo lo agarró, lo golpeó, lo pateó hasta matarlo y luego lo quemaron. Y uno mira eso y claro, uno humanamente puede decir, entiendo la molestia de la gente, no podemos justificar eso porque es un acto de anarquía. Hay leyes, hay leyes. La justicia no se hace así. Eso es lo que pasa cuando una iglesia no tiene pastores. Por eso necesita la dirección, la autoridad y la guía de los pastores. No es una especie de sentencia democrática. ¿Qué haremos con este hombre? Hay que sacarlo. No es así como funciona. Hay alguien que tiene que dictar qué es lo que Dios ha dicho en su palabra. La iglesia comprobar y hay alguien que tiene que dictar la sentencia basado en lo que Dios dice en su palabra. Por eso se necesita la autoridad de los pastores. Y no es algo de lo que la iglesia puede prescindir. No tenemos pastores, no importa, igual lo hacemos. No, porque ellos recibieron esa autoridad. Y es ahí donde necesitamos la ayuda de otros pastores temporalmente hasta que Dios nos dé nuestros propios pastores. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. Eso me lleva al punto número 8. Quiero que recuerden, parte de la autoridad que reciben los pastores tiene que ver con gobernar la iglesia. Por lo tanto, en octavo lugar, los pastores también tienen el poder o la autoridad para despedir a la iglesia con una bendición en el nombre del Señor. Los pastores pueden despedir a la iglesia. Así como ellos la convocan, esta es la parte contraria, la despiden. De manera interesante, John Cotton utiliza la oración arónica que aparece en número 6. ¿Te acuerdas? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé la paz. Eso era algo que los sacerdotes hacían, y sobre todo los sacerdotes, los sumos sacerdotes, levantaban las manos y bendecían al pueblo. Esa autoridad, tanto para despedir como para poder despedir con esa bendición, es parte de la autoridad que los pastores tienen también hoy. Ellos convocan, ellos despiden. Ellos bendicen al pueblo de Dios. Y es lo que se nos manda hacer al orar por ellos y proferir sobre ellos bendiciones de parte de Dios. En noveno lugar, los ancianos también recibieron autoridad, y Cotton lo presenta así, para acusar a cualquiera de los miembros en privado con el propósito de que ninguno viva desordenadamente. De acusar a las personas en privado para que nadie viva desordenadamente. Esto es, hermanos, en contra de la idea de que simplemente en la iglesia todos somos hermanos y que la exhortación de un pastor es igual que la exhortación de un hermano. En la iglesia todos somos iguales, pero los pastores tienen autoridad. Y tienen una autoridad que las ovejas deben recibir con amor cuando son marcadas por alguna cosa en particular. En otras palabras, tú puedes decirle a un hermano, a mí me parece que ese es tu punto de vista. Pero decirle eso a un pastor es ir en contra de la autoridad que Dios le dio. Ahora, no estoy diciendo que un pastor puede decir lo que se le ocurra y decir yo soy tu pastor y por eso tienes que hacerlo. Y así es como tiene que ser recibido. Vuelvo a repetir, hermanos, los pastores no tienen una autoridad todo presente. Yo no puedo como pastor decirte en qué colegio deben estudiar tus hijos. Yo te puedo aconsejar si tú me preguntas. Yo no puedo decirte qué tipo de comida debes comer o qué tipo de trabajo debes tener. Pero si tú me pides consejo, yo te voy a guiar. Y si alguna de tus decisiones es pecaminosa, yo te voy a exhortar. Pero yo no tengo autoridad sobre tu familia, ni tengo autoridad de tus hijos. Tú eres su padre. Pero si ese hijo es miembro de la iglesia, entonces yo tengo autoridad de él, sobre él como miembro. Y esa es la diferencia, ¿ok? Hay que aprender a encontrar ese límite. Lastimosamente, muchos de ustedes, mis hermanos queridos, quizás tengan la triste
el triste contexto de haber venido de un lugar donde habían gente manipuladora, grosera, que tenía en control la iglesia y que básicamente la iglesia era su pequeño reino. Y quizás algunos han tenido que experimentar eso tan difícil. Eso no es lo que Dios pide. Y eso no es lo que Dios le ha dado a un pastor. Dios le ha dado a un pastor la autoridad para exhortar, para marcar, para llamar al arrepentimiento conforme a la palabra de Dios. Piensa en esto. Piensa en esos proclamadores de las leyes antiguas. Cuando iban a una ciudad, iban en el caballo con toda una insignia real, y entonces llegaba y se tocaba trompeta. No era el rey el que venía, era solo el mensajero. Pero todos se ponían en la plaza escuchando con atención y todos con mucha reverencia mientras escuchaban. Pero eso sí, ese mensajero, aunque tenía toda la autoridad del rey encima, la tenía exclusivamente para hacer cumplir lo que el rey había pedido en lo que el rey había pedido. Él no tenía la autoridad del rey para sus propios asuntos. Él tenía la autoridad del rey para las cosas que el rey le había encomendado. Y entonces él podía pararse y si alguien quería tratar de dañar su mensaje en el tiempo de los reyes, podía matar a ese hombre porque el que estaba hablando venía con autoridad del rey. Si alguien no acataba lo que el rey decía, podía morir. Pero esa autoridad no era por él en sí misma, sino en nombre de quién venía y con qué autoridad venía. Ese hombre no podía cambiar el mensaje, no podía dar su propio mensaje. Ese hombre tenía que someterse a la autoridad del rey. Y el pueblo se sometía a él porque él traía el mensaje del rey. Creo que la ilustración es clara y creo que el principio nos tiene que recordar eso es lo que un pastor es. Somos emisarios, somos enviados por el Rey de Reyes para hacer que se haga en su casa lo que Él ha ordenado. Y por eso los pastores deben conocer bien la palabra. Por eso los pastores deben estar observando y cuidando el corazón del pueblo. Pero es para que se cumpla lo que Dios ha mandado, que ellos recibieron esa autoridad. Hermanos, tener a los pastores en nuestras iglesias es un regalo de Dios. Recibirlos en nuestra casa es un regalo de Dios. Y por eso tenemos que mirarlos con ese respeto, con esa honra, pero al mismo tiempo, siempre recordando los límites. Ningún hombre puede ir en contra de Cristo, porque en el momento en que alguien va en contra de Cristo, su autoridad es puesta a un lado y es lícito desobedecerla. ¿Me hago entender? Eso pasa en todas las entidades que Dios ha puesto sobre la tierra. Eso pasa con un padre en el hogar. El padre tiene autoridad de parte de Dios, pero en el momento en que el padre pide o demanda cosas pecaminosas, esa autoridad queda puesta a un lado, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando un presidente que también recibió autoridad legítima en el Estado hace algo que es incorrecto y en contra de lo que Dios pide, su autoridad puede ser no atendida, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando un pastor que tiene autoridad de parte de Dios hace algo que es contrario a la palabra de Dios, ese hombre no debe ser escuchado ni recibido con la autoridad de Dios, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Tristemente, en nuestros países se escuchan cosas tan atroces, tan absurdas, como el hecho de pastores que no son pastores, son lobos en medio de la iglesia, diciéndole a las hermanas que Dios le dio una visión de que ella tenía que ser su esposa. O diciéndole a alguien que Dios le reveló que tenía que darle su propiedad o su casa o su dinero. Nosotros vivimos en medio de una cultura de hombres que han padecido eso, mujeres que han padecido eso, por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que va a hacer esta iglesia? ¿Y cómo va a vivir esta iglesia? En primer lugar, el conocimiento te enseña que se debe honrar a los pastores.
se debe amarlos y se los debe respetar. Pero la Biblia también te enseña que los límites son claros y que Dios los da en su palabra. Por lo tanto, ni José Luis ni yo tenemos la autoridad en nosotros mismos para poder mandar o hacer lo que nosotros creamos simplemente porque somos pastores. Nuestra autoridad está subordinada a lo que Cristo ha mandado en su palabra. Por eso, con la palabra en la mano, tenemos toda la autoridad. Fuera de la palabra, nuestra autoridad no es una autoridad de parte de Dios. ¿Me hago entender, mis hermanos? Con esto no estoy enseñando a no respetar a sus pastores, porque se los está diciendo un pastor, sino todo lo contrario. Dado que hay tantos hombres perversos en el mundo, amen a los pastores bíblicos. Amen a sus pastores. Respétenlos y anímenlos a vivir conforme a lo que Dios quiere. Y recuérdenle siempre que así como ustedes están bajo autoridad, también Él. Y que aunque Él es verdaderamente la autoridad, y todos los que Dios ponga como pastores van a ser verdaderamente autoridad, por encima de ellos está el Señor. Y al final, la autoridad de los pastores y la libertad de la iglesia fue dada para que se haga lo que Cristo, el Rey soberano de la iglesia, ha mandado. Amén, mis hermanos. Estos principios son claros, estos principios son importantes, estos principios hay que recordarlos. En 10º lugar, también el hecho de que el pastor tiene autoridad para poder tratar, representar a su iglesia en un sínodo. Y eso es, cuando se hacen estas asambleas de iglesias, los pastores tienen la autoridad de poder ir y representar a sus iglesias como mensajeros, pero también como hombres que Dios les ha dado autoridad para poder representar a la iglesia y para poder traer delante de la iglesia las cosas que son las inquietudes de esa asamblea. En 11º lugar y último, en esta noche, esto es la contraparte de lo que vimos en la libertad. Les voy a leer cómo dice John Cotton literalmente aquí. En caso de que la iglesia caiga en blasfemia contra Cristo y en el rechazo obstinado y la persecución del camino de la gracia, y no se puede esperar un sínodo, o no haya ayuda de un sínodo, los ancianos tienen el poder de apartarse de ellos, de apartar a ellos de los discípulos y llevarse las ordenanzas con ellos, y con ello denunciar tristemente el justo juicio de Dios sobre ellos. ¿Por qué no pueden excomulgar a toda la iglesia? Espero que la respuesta esté clarísima ya. Porque ellos no tienen todo el poder en sí mismos. Porque hay una parte que le fue dada a la iglesia. Y que para que se accione el poder de la disciplina se necesitan las dos llaves. Pero una se rompió. Entonces, ¿qué hacemos? Toda la iglesia cayó en blasfemia. Toda la iglesia comienza a perseguir la verdad. ¿Qué hacemos? Nos queda solo esta llave. Pero como no puede prender la disciplina, lo que puede hacer es quitarla. Y con esa autoridad declarar el justo juicio de Dios sobre esos hombres. Los pastores pueden apartarse de una iglesia que insiste en pecar y en no hacer lo que Dios quiere. Es igual que lo que vimos en la contraparte de la iglesia y su libertad. La iglesia no puede porque en este caso la otra llave es la que se rompió. No funciona la llave de los ancianos, todos se corrompieron y ahora no puedo prender la disciplina. ¿Qué hago? Saco la llave y dejo de reconocer a esos hombres como nuestros pastores. Lo mismo pasa del otro lado, cuando es la llave de acá la que se rompe. Los pastores tampoco pueden encender solos la disciplina. Entonces sacan la llave y declaran juicio sobre esos hombres y se llevan con ellos la autoridad que tienen, con los elementos, la predicación y todo lo que Dios les ha dado. ¿Me hago entender, mis hermanos?
¿Cuál es la meta de lo que estamos haciendo aquí? Y no es simplemente una lista de cosas. Aquí hay una meta. La meta es entender la libertad de los miembros, la autoridad de los pastores, para ver cómo esto interactúa. Lo hemos visto ya en algunos detalles y hemos dicho algunas cosas importantes. Pero en nuestra próxima clase vamos a hacer ya diagramas para mostrar procesos. Dado que conocemos ya la libertad y dado que conocemos la autoridad, entonces ahora vemos cómo interactúan en las diferentes cosas que la iglesia tiene que hacer. Como por ejemplo, la elección de un pastor. Como por ejemplo, la disciplina eclesiástica. Como por ejemplo, el poder recibir miembros en la iglesia. Por ejemplo, el poder enviar hombres con el reconocimiento de la iglesia. Todo eso es parte importante que nosotros tenemos que tener claro para que podamos dar testimonio y decir, se ha hecho conforme a lo que Dios dice y demanda en su palabra. ¿Sí? Muy bien. Esto significa que el día lunes, si el Señor lo permite, ¿verdad, Pastor José Luis? ¿Estamos en lo correcto? Bien. El día lunes vamos a tener nuestro último estudio de las llaves del reino, porque vamos a ver cómo todo funciona. Pero quiero decirles qué viene después de eso. Después de ver cómo funciona, entonces ahora necesitamos revisar nuestra política eclesiástica y poder ver si la política está siendo consistente con estos principios. Y si no, vamos a arreglarlo a través de la participación de ustedes, porque esta es su iglesia y ustedes participan en eso. Pero se va a revisar y vamos a revisarlo juntos. Y si son convencidos por la Escritura de que hay algo que se puede cambiar y mejorar, entonces esa va a ser la invitación. Mejoremos esto, mejoremos esto, mejoremos esto. Y ahora apliquemos nuestra política siguiendo estos principios que ahora entendemos. ¿Se acuerdan cuando, creo que fue en noviembre, creo que fue como el 27, me acuerdo porque el 29 fue mi cumpleaños, pero el domingo como 27 hablamos y les dije, no hagan la consulta nominativa ahora, sentémonos a revisar este proceso y a entender el por qué estamos cumpliendo parte de esa meta. Ahora necesitamos revisar nuestra política un poquito más adelante. Después, a mirar cuáles son las cualificaciones que debe tener un pastor. Y finalmente, vamos a hacer una consulta nominativa. Y vamos a hablar de eso un poquito más claro en nuestra próxima lección.